Ya que hablas del tema de seguridad, sé que tienes muchas entrevistas agendadas, es la noticia, estás en todos los titulares. Pero nada como estar con Adela. Hombre, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué ha pasado con el tema de la seguridad? ¿Por qué no se ha podido? ¿Por qué no pudieron ustedes? ¿Por qué no se ha podido? Mira, yo sí te agradezco la la pregunta porque luego se olvidan muy rápido las cosas. A ver. 12, 13, 14 y 15, los niveles más bajos en materia de inseguridad en el país. Ahí están las cifras a las que yo sí le hago caso. 12, 13, 14 y 15. Cuando empezamos a ver un repunte en el 15, porque se estaba asociando a los cambios de gobierno, tanto estatales como municipales. Y entonces llevamos una iniciativa en el 16 para que se desaparecieran las policías municipales. Es un problema las policías municipales. La verdad, pobres, sin armamento, sin vehículos, no tienen... y son cooptados por la delincuencia. Sin que les tengan que pagar, ¿eh? Simplemente es la pura amenaza. Entonces deben de desaparecer las policías municipales, que nacieron antes del 2000 para el fortalecimiento de los municipios, pero pues no tienen la suficiencia. ¿Sabes que hay 600 municipios que ni siquiera tienen policías? Sí, no. De los lo sé, sí. 450, 2.250 municipios. Y otros tantos no tienen más que 20 policías. Bueno, deben desaparecer las policías municipales, fortalecer 32 policías estatales fuertes. Te quiero decir que del país yo conozco 3 o 4 policías estatales fuertes. Bueno, hay que fortalecerlas. Llevamos esta iniciativa y pues nos la rechazaron. Nos rechazaron los partidos que tenían gobernando municipios importantes. Nos rechazaron, dijeron, no hombre, pero pues ¿cómo vamos a dejar de tener policías en Aguascalientes, en Querétaro, Mérida, buenas policías? Les dijimos, bueno, pues hagamos dejemos a las 50, modelo. Las 50 que sirvan, que sí son muy buenas, y desaparezcamos todas las demás y vamos a fortalecer a 32 policías estatales y les vamos a meter dinero y capacitación y apoyo. Los que hoy gobiernan tampoco quisieron y entonces no se pudo llevar adelante. ¿Qué pasó el siguiente año? Pues hubo cambio en muchos estados, en casi todos los municipios, y entonces pues dejó de haber coordinación con el gobierno y empezó el desastre. Empezaron a subir los índices. No hay hilo negro. Simplemente no hay que descubrirlo, simplemente hay que fortalecer las policías estatales, capacitarlas y vigilarlas. Eso iba en nuestra iniciativa. Sancionar a quienes fallaran a la sociedad. No se quiso hacer caso y es imposible que desde la Federación pueda resolver el tema de la seguridad. Aunque se enojen. La Guardia Nacional, bienvenida, nosotros votamos a favor, les dijimos qué hacer, pero la Guardia Nacional no se puede convertir en el policía que cuide afuera de tu casa, que no te roben tu seguridad, que no te roben la vida de tu familia y la propia, y que no te roben en la calle, que no se roben tu vehículo. Eso no lo puede hacer la Guardia Nacional. Y entonces han concentrado los recursos todo acá y no les han quitado a los estados, yo no sé por qué no lo dicen, le quitaron a los municipios, no sé por qué no lo dicen. Recursos y todo. Pues, y pues entonces no se ha podido avanzar. Yo sí creo que esto que estamos viviendo es porque se quiere hacer todo desde acá y qué fácil que los gobiernos de los estados, por cierto de Morena, dicen, sí tengo un problema, le voy a pedir al gobierno federal que me mande más Guardia Nacional. No, asume tu responsabilidad. Dejaron de asumir su responsabilidad y no le va a alcanzar un tema federal, ni al ejército, ni a la Marina, ni a la Guardia Nacional resolverlo, porque no da. Tienen que ser las policías estatales, pero hay que fortalecerlas. Ahora, la Policía Federal, ¿funcionaba? Yo defiendo a mi Policía Federal. Lo sé, por eso te lo pregunto. Pero la renovamos completamente, porque hicimos una gendarmería con puro joven preparado en materia policial, todos con licenciatura, los 5,000 que se prepararon, no sé dónde estén, la verdad. Pues en la Guardia Nacional. No necesariamente. Y muchos pues se fueron. No necesariamente, muchos se fueron. Hoy la Guardia Nacional es prácticamente, completamente vienen del ejército los que la conforman. Destruyeron todo el espacio que dicen que estaban en las oficinas, no, eran la policía científica, cibernética, todo eso que se había construido.
que yo sí creo que Inteligencia. el tema de inteligencia pasa por encima de la confrontación. Nosotros bajamos el número de confrontaciones y a todos los que se detuvieron, los 114 que se detuvieron, de los 124 más buscados, diría yo que hasta en el mundo, fueron detenidos sin un solo disparo. De verdad, solo en 3 casos recuerdo que hubo disparos. En los demás fueron detenidos los líderes, y muchos más, por supuesto, pero me refiero a los líderes. Alguien les aconsejó que había que destruir a la Policía Federal y creo que todo lo que ha se sido un hizo gran en el error. pasado había que destruirlo, ¿no? Mira, yo creo que más venían porque venía de García Luna esta Policía Federal. Lo que no se dieron cuenta es que nosotros la transformamos completamente, que no tenía nada que ver con García Luna, que dejamos lo que servía, por supuesto, y construimos una en la que había en su mayoría jóvenes preparados, licenciados en Derecho, en Ciencias, en materia política, que pudieron hacer buen trabajo y por eso se lograron, por favor, un día 12, 13, 14 y 15, revísalos, los más bajos de la historia. Y en este momento estamos peor que antes. Digo, No, la bueno, violencia... Nada más hay que ver las cifras y hay que ver los estados. Bueno, es que ahí tienen otros datos. No, pero mira, también ve la irresponsabilidad de un gobernador como Cuitláhuac. No me hables de Cuitláhuac. No, bueno, que dice ese enfrentamiento entre ellos. Y es bien fácil decir eso. Pues sí. 2, pasa algo y se detienen agentes que se ven que son inocentes, pero justifican que ya detuvieron a alguien. No se asoma, no ven la inseguridad. Y te puedo decir de estos gobiernos, varios, que es increíble el cinismo con el que se manejan para hacerse a un lado de lo que es su responsabilidad y dejar a la gente en las circunstancias que están. De verdad, sí me asombra impresionantemente el caso como el de Veracruz, que es Cuitláhuac. No, bueno. Y de Ese tema. y de eso se repiten en lo estatal y en lo municipal. Y nadie les llama a cuentas. Nadie, si en lo federal no se rinde cuenta, pues mucho menos lo hacen en lo estatal y en lo municipal. Y salen con esta. O son enfrentamiento entre ellos. Sí. No importa, Siempre oímos lo mismo, ¿no? importando que muchos ciudadanos han Civiles, caído, civiles, claro. y no importando que al día siguiente dicen, vamos a pedirle al gobierno federal que nos mande más Guardia Nacional. Y ahí tienes 18,000 en migración, y ahí tienes en aduanas, y ahí los tienes en todos lados. Y bueno, pues... Y ahora váyanse pobres, para allá, y ahora pobres no váyanse les para allá. alcanza. Están un rato en Michoacán, y están un rato Y en no resuelven Zacatecas, un problema, ya y se tienen que ir a otro. en Tamaulipas están todos. Estamos frente a un narcoestado. ¿Lo ves así? A ver, Miguel, tú pues llevas años Es bien con complicado este tema. este tema. Yo creo que en lo que estamos es en la peor de las crisis de seguridad. Narcoestado es el control absoluto. Y yo creo que afortunadamente no estamos en ese momento, pero sí estamos en el peor de los momentos. Y para que no se llegue a este término que tú has manifestado, lo que creo es que hay que tomar las medidas todavía que se pueden tomar. Todavía se puede, sí se puede, pero si nada más es echar la culpa hacia atrás. Si es decir, pues así me lo dejaron, pues perdón, yo dejé un Michoacán en el que un narco, un delincuente como la Tuta dijo, nunca me van a detener, tenía controlado el estado completo y se detuvo. Lo dejamos en otra condición. Y por favor, pues hay que llamar a las cámaras empresariales, a las organizaciones de la sociedad civil, para que te vayan a platicar cómo nos sentábamos con ellos para encontrar solución. Con ellos encontramos a quienes la Tuta los tenía totalmente amenazados y filmados, por cierto. Bueno, lo pudimos resolver y dejamos un Coahuila Durango en la laguna que nadie podía entrar totalmente en paz. Bueno, hubo gobiernos responsables que le siguieron y que hoy se mantiene esa paz. Sí, dejamos un Chihuahua en otra circunstancia, pero llegó un gobernador que solo se la pasaba en discursos y otra vez se descompuso. Dejamos Nuevo León en una circunstancia después de aquellos hechos de la Universidad del TEC, Sí. En el que junto con el gobernador pudimos transformar, y llegó un gobernador a destruirlo todo, y bueno, pues, es bien difícil destruir, es muy fácil destruir lo que se construye
con mucho tiempo. Leía yo una columna hoy en El Financiero de Enrique Quintana, el director del Financiero, y decía, ¿para qué quieren ser presidentes? Los que quieren, ¿para qué quieren ser presidentes? ¿Con el país como se lo van a dejar? ¿Con el país que se van a encontrar? Pero son los retos, y cuando vienes a tu país hay que enfrentar esos retos. ¿O qué? ¿Nos quedamos callados? ¿O qué? ¿Dejamos pasar las cosas? Yo esta vez decidí no participar porque creo que hay tiempos y espacios, y ya nos veremos hacia adelante. Yo creo que se puede rehacer uno. Me tocó, después de estar en el gobierno anterior, pues recibir todos los señalamientos de este gobierno. Estaban en su derecho, pero ya pasaron 5 años. Ahora les toca aceptar los propios errores, y a nosotros nos toca, venía a decirte, por ejemplo, vamos viendo datos, a ver cómo estábamos y cómo estamos ahora. Entonces, van a viajar por todo el país y Sí. van a estar encontrándose con priistas, ¿no? Sí, con la sociedad civil, que está ávida de que alguien los escuche. El tema es que los partidos políticos se han alejado de la gente, todos, incluidos los que gobiernan. Sí, todos. No hay foros, no hay reuniones, no hay más que proselitismo. No hay quien pregunte a Adela, ¿qué está pasando en tu colonia? ¿Qué se requiere? ¿Qué piensas para tus hijos? ¿Qué piensas para la educación? Se han alejado completamente. Nosotros creemos que debemos de buscar esa alternativa y vamos viendo en el tiempo qué hacer. Yo decía en la entrada, mi opinión al respecto de lo que anunciaron ayer tú y otros priistas, que hubo un intento en el PRI, ¿no? Con Peña Nieto y pues con ustedes de renovar al PRI. ¿Qué pasó? Sí te gana la dinámica del gobierno, es real. Te pones a atender lo importante. Lo urgente, digamos, lo inmediato. A ver, llegamos con un pacto por México, con todo lo que quieran discutirle, un gran acuerdo nacional, y teníamos que implementarlo. Llegamos con el tema de seguridad, que rápidamente empezamos con una coordinación con los gobiernos de los estados, de todos los partidos, el fortalecimiento en recursos, y pudimos avanzar. Y te hablo de mi materia, el tema de atención a la violencia contra las mujeres lo disminuimos de una manera importante. Hicimos centros de atención, de justicia para la mujer en cada uno de los estados, los construimos. Ya no les dan dinero, pero pues ahí están construidos. O sea, sí nos pusimos a ver la responsabilidad que teníamos, y yo te puedo entregar cuenta de todo lo que me tocó en mi responsabilidad, y siempre lo construí en reuniones con la sociedad civil. Nadie me puede decir que en el tema de desaparecidos, en el tema de violencia contra la mujer, en el tema de seguridad, en el tema de migración, ninguno de esos dejé de atender. De refugiados, siempre, personalmente, estuve atento a tratar de resolverlo.